viene bañado de los giros, modismos, estribillos, códigos en común, etcétera, respecto de una época. Mirá, todo con una duchita antes de ir. Así que, tal cual, así que está buena la metáfora. Nos ducha el lenguaje antes de venir al mundo. Entonces la gente va al consultorio con eso, ¿no? Entonces el psicoanálisis tiene esa premisa, quiero decir, es demostrarse y demostrar que no hay, que el lazo social, aunque sea mínimo, existe respecto del psicoanálisis, al menos en ese uno solo que va a un consultorio y viene con el discurso del otro. En esa experiencia, como decís. Porque usa sin saberlo las frases de otros. Y todos nosotros en nuestra vida cotidiana somos un poco eso, ¿no? La idea de ser yo. El yo es una especie de bricolage y de caleidoscopio de las palabras que vienen de otro. Entonces el yo es una especie de enchapado de sintomático, por más que esta época promueva de manera exaltada y delirante la idea de la autonomía, de ser quien soy, auténtico respecto de mí mismo. Bueno, son todos pequeños delirios cotidianos. Alan Ehrenberg, un sociólogo y filósofo muy interesante, decía, bueno, tiene un escrito fenomenal, un libro que es El cansancio de ser uno mismo. Fantástico. Ya por el título lo compro. Entonces, bueno, es decir, claro, no hay el uno mismo. Esa idea la hemos charlado. Entonces, bueno, eso está. Ahora, ¿cuál es la función del psicoanalista? Lo que Freud plantea, dar por igualada la atención respecto a lo que alguien habla. No priorizar nada de lo que dice, sino tratar de ubicar lo que en un discurso, un término aparece como reiterado, repetitivo, insistente. Puede ser una palabra, una interjección, una muletilla, toda una frase. Entonces, para eso es perder la referencia. Es decir, cuando alguien dice mesa, podríamos decir, no sabemos qué quiere decir mesa para usted, ¿no? O es el ejemplo que se usa con el tema de los sueños, que a cierto psicoanálisis lo ha desvirtuado, y es el que ha quedado banalizado y ha quedado totalmente, ¿cómo diría?, ridiculizado en la cultura en nombre de la psicología, a partir de los programas de televisión, etcétera, etcétera, o las miniseries que ahora hay, etcétera, etcétera, que son una suerte de caricatura respecto de lo que es, claro, efectivamente la experiencia psicoanalítica, ¿no? Tú sueñas con un soldado. La referencia común que parece ir como a jugar la quiniela es la agresión, la violencia, la guerra. Claro. Y Freud dice todo lo contrario de eso, que hay que pensarlo como la criptografía, los rebus de las pirámides, ¿no? Que el soldado puede descomponerse en un sol y en un dado, y tal vez sol remita al brillo que puede traerme la diosa Fortuna, mi vida, por los dados, la suerte. Es decir, depende de la cadena de asociaciones. Entonces, efectivamente, para restringirme y poner y apretar el punto de tu pregunta, cualquier palabra puede decir cualquier cosa. Es más, cualquier palabra remite para los psicoanalistas, para nosotros en nuestra práctica, a que en el punto más límite de lo que pueda decirse de alguien, apuntando al ser de alguien, y no encuentro una palabra, siempre aparece cualquier tipo de palabra como el insulto. O sea, cualquier palabra vale un insulto. Ahí viene el tío. Tiene la palabra por eso dice, tiene el tono de una queja. Dice, el esposo de aquella, el primo de no sé quién, el cuñado de... Cualquier palabra vale como un insulto, en el límite de poder nombrar y tocar el ser de alguien, que es siempre enigmático, imposible, digamos, ¿no? Tengo una pregunta que me surge de la ignorancia absoluta, pero casi del humor que salió recién. Es una pasión. En lo que tiene que ver con la sesión o el psicoanálisis en general, o la mirada del psicoanálisis en la cultura. Voy a corregirte una vez más, sí. No es la mirada. Bueno, es lo que se escucha. Lo que se escucha en la cultura. La palabra escrita no va entonces, ¿no? No, también, justamente. Y hay que mirarla.
pero lo escrito está para ser leído, pero Sí. es fenómeno del lenguaje, efectivamente. Pero está presente también, digo, no está mal la mirada. No, pero uno no mira. Bueno, la mirada es la escucha. La forma, es... La escucha, la escucha. Es verdad Nos que centramos en hay la que escucha. usar la percepción visual para leer. Claro, Pero uno puede leer escuchando, sin mirar. exacto. Yo puedo... Freud tenía una frase, y es bien lacaniana, es... Interpretar es a la letra, decía Freud. Entonces, Ceñirse a la letra. ceñirse a la letra. Entonces, cuando uno escucha, y sin estar, digamos, mirando, lee con suma atención lo que alguien dice. El ejemplo lo puede traer aquí de la Bruna, que la tengo como aliada. Bueno, eso creo. Escuchar poesía, Sí. ¿no? Tal vez el género literario con mayor mayor punto de creatividad y despejado respecto de las referencias, las significaciones que son compartidas, por el valor metafórico, alusivo. Sí, sí. No hace falta leerla, en el sentido de cual. mirarla, sino simplemente dejarse llevar por la sonoridad y estar escuchando lo que alguien puede leer mirando, digamos, Sí, el sí, fenómeno sí, perceptivo A mirando. eso venía la pregunta Ah, particularmente. sí. Regreso otra vez a la ignorancia. Sonidos también que no tienen que ver con la palabra, también son tomados, son analizados. Claro me que sí. imaginaba esto que decía, ¿no? No, Ah, hay un estudio, no recuerdo ahora quiénes han hecho, pero lingüistas con ciertos psicoanalistas europeos se han puesto a estudiar en una época, creo que eso fue en el año 2000 y pico, para demostrar que en la mayoría de las lenguas, la indoamericana y otras, el fonema k mirá qué bueno. inevitablemente llevaba a el estiércol humano, para ser respetuoso, no quiero ofender a la audiencia. No, ya con lo que nos pasó el viernes no hay nada que ofenda. Entonces, ¿por qué decían esto? Porque es el sonido oclusivo respecto de un agujero en el cuerpo y que remite al desprendimiento respecto de algo que viene del cuerpo. Es verdad, vos dijiste Ese- y yo pensé en un culo enseguida. Entonces, ese k se nota que más allá de cómo se nombre eso, qué fonema como mayor en sentido de qué término o palabra se le pueda poner, remite a que hay un término, una letra que toca hasta algo del cuerpo y que es el lenguaje en el límite. Lacan lo llama la lengua todo junto, inventa una palabra, también patrimonio de los poetas, que es los neologismos, inventar palabras. Cuando no se puede decir algo, se inventa una palabra. Tal cual. Lacan en un momento hace inclusive una práctica joyciana, vos que sos especialista en este asunto también. Tira de especialista, ¿viste? En toda una época, Lacan en su enseñanza se vale del método Joyce y empieza a Sí, tratar sí. de bordear su enseñanza y lo que él transmitía usando un poco el método Joyce, invención de palabras, sonidos, etc. Bueno, también está esto, en el límite de lo innombrable, la invención de un término, ¿sí? Entonces está efectivamente... Lo que pasa esta que cuestión. por eso Lacan es tomado mucho por los lingüistas de segunda Sí, generación, exactamente. porque se rompe esto de la unidad o de la cristalización del signo lingüístico Sí, para... efectivamente, a los norteamericanos que están en el American Way of Life, detestan y rechazan el psicoanálisis no solo por la práctica en sí, sino también por una pelea histórica cultural respecto de lo anglófono Sí. y no Sí, sí, sí. y lo francófono. Pero es notable que si uno busca a Lacan en Estados Unidos, aparece como lingüista y filósofo, no como psicoanalista. Y Lacan dice, yo no soy, jamás he sido filósofo. Dice, yo he sido psicoanalista. Mi práctica es la del psicoanálisis, que bueno, se podrá definir como una práctica del lenguaje, una experiencia del lenguaje, y Lacan tiene una frase muy fuerte, dice, una experiencia ética. Tal vez la más ética de la que hoy existen. Es decir, confronta a alguien con lo que quiere y desea, que nunca, en general, está a tono con los ideales de una época. Es algo un poco subversivo, digamos, ¿no? Entonces, pero es cierto Bueno, pero ahí que hubo como un camino que hicieron en paralelo, porque por ejemplo Cristeva que empieza al revés, ¿no? Empieza Claro. desde la lingüística y la semiótica y llega al psicoanálisis. Sí, y también claro. como seguidora de Lacan y toda la teoría Sí. lingüística que la construye a partir de ahí. Lacan es un poco todo lacaniano.
A partir de él es un poco, no hay ni los sociólogos, ni los políticos, ni los literatos, ni los lingüistas dejan hoy pasar alguna referencia a Lacan, desde Laclau, por ejemplo, que ha muerto hace poco. Laclau Sí, todo el tiempo. toma conceptos de Lacan para poder explicar cuestiones políticas, la Y filosofía la teoría política feminista también, como que Bueno, reinterpreta... es que a Lacan lo han seguido muchas feministas, muchas, y él hablaba a las mujeres y decía que las mejores analistas eran mujeres. Tenía peleas con Lacan, obviamente, pero digo, tomaban de él, y hoy el feminismo es múltiple, no es uno solo. Hay desde los que son más lacanianas, menos lacanianas. Entonces es un tema interesante también. Bueno, es un poco... Volviendo igual al discurso que lleva la persona que va a psicoanálisis, ¿no? Es un discurso donde también se traiciona a sí mismo muchas veces. Por eso en la lectura de ese discurso por ahí sale lo que no quiere decir, digamos. Quiere decir una cosa y en la rueda del discurso va a terminar diciendo otra. Es la muestra de que no hay una identidad. Es algo habla en ti más que la intención de decir. Es decir, algo que es la intención voluntaria, racional de tu decir, se ve traicionada por algo que en ti habita sin que tú lo sepas y dice más de lo que tú crees que dice. Entonces el psicoanálisis es muy estricto en ese punto. ¿Y usted qué quiso decir con todo eso? Bueno, entonces se pone a prueba de esa manera. Eso no, yo no quise decir otra cosa y seguir como un tren. Bueno, lo dice el psicoanalista. uno va... Bueno, cuando vos decías las muletillas o por ahí o las cosas que aparecen en el análisis es eso, es como la repregunta y la vuelta a lo que dijiste desde otro lugar. Efectivamente. Ahí se vuelve constantemente. Por eso es como un forzamiento. Un psicoanalista desde ese lugar es alguien inquietante. No va a tono acá en este espacio, se llama, yo me di cuenta que era preferible llamarlo el psicoanálisis en la cultura, no y cultura, porque